Buenas tardes, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de RedPal, que como sabéis es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos que desarrollamos en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hoy vamos a tratar un tema muy relacionado con la enfermería de cuidados paliativos y quiero aprovechar esta sesión, como no, tengo que empezar agradeciendo el maravilloso trabajo que hacéis las enfermeras y enfermeros de cuidados paliativos y felicitándoos. Ayer fue vuestro día, ¿no? El día de la enfermería y como no, que desde Redpal queremos pues, felicitaros también por vuestro día y agradeceros inmensamente la labor que hacéis. Vuestra contribución es imprescindible y más en una área de especialidad como los cuidados paliativos, ¿no? Que tienen tanto de cuidar a las personas. Bueno, pues sin más, la sesión de hoy, que está protagonizada, nuestro docente es un enfermero, además un enfermero que posiblemente sea de los enfermeros con más trayectoria en cuidados paliativos, no vamos a decir años, ¿no? Pero con más trayectoria en equipos de cuidados paliativos de recursos avanzados de andaluces, ¿no? Francisco Manuel Jiménez Gutiérrez, que es uno de nuestros flamantes nuevos EPA de cuidados paliativos, enfermero de prácticas avanzadas en cuidados paliativos en el Hospital Regional de Málaga. Como sabéis, es una categoría que en Andalucía se ha creado recientemente, pero él previamente, pues bueno, pues tiene muchos años de trabajo en la unidad de cuidados paliativos de este hospital en Málaga, así que mucha experiencia en cuidados paliativos. Paco, muchísimas gracias por Ah, haber aceptado hacer esta sesión y nada, deseando aprender contigo y escucharte esta tarde. Cuando quieras, yo ya te cedo el micro. bueno, pues un saludo a todos. Mi nombre es Paco Jiménez. Paco conoce a todo el mundo. Bueno, y vamos a hablar un poquito de los cuidados de la piel en cuidados paliativos. Voy a dar cosas generales, bueno, los cuidados generales, ¿no? Que nosotros promocionamos confort, mejoramos la calidad de vida. Nos enfocamos más al control de síntomas más que la curación, especialmente de las lesiones. El paciente nuestro, bueno, es un paciente frágil. Bueno, hay pérdida de bloque de construcción en la estructura de la piel, un paciente inmóvil con tratamiento oncológico, entonces la piel se vuelve muy frágil, ¿no? Y en principio, bueno, lo principal es la prevención, cuidar esa piel antes de que se ponga mal. Respecto al enfoque curativo estándar, pues nosotros, realmente el enfoque curativo va enfocado a curación completa de las lesiones, erradicar la causa de la raíz y es más intervencionista. En nuestro enfoque, nosotros buscamos el confort, la calidad de vida, un control estricto de los síntomas, el dolor, el olor y preservamos la dignidad ¿no? Y la delicadeza. Realmente la prevención, que es una parte cortita que sabemos todos y es general para todas las lesiones, bueno, una higiene suave, una hidratación constante, un secado cuidadoso y una protección de la zona, que es todo en términos generales. La higiene suave, bueno, intentar utilizar solamente agua tibia, utilizando jabones neutros, fórmula extra suave, ¿no? Una hidratación constante de la piel, en general todo, ya sea seroparativo o no. Aplicar crema hidratante en capas delgaditas sobre toda la piel, utilizar fórmulas sin alcohol. El objetivo es cuidar y que esté bien. También el secado debe ser cuidadoso. Siempre es bueno secar a toquecitos la piel, ¿no? Tengo una piel frágil, tanto en el seno frágil con cuidados paliativos. Entonces, al frotar puede producir desgarro y siempre es mejor secar a toquecitos, ¿no? Y proteger sobre todo a las zonas de riesgo con cremas barreras, ¿no? Las que tenemos en nuestro sistema terapéutico que tenemos muchas. Los cambios posturales, que es otro key de la cuestión. Bueno, realmente no hay una evidencia real si es mejor utilizarlo cada 2 horas, cada 3, 4 horas. Sí hay que hacerlo en los pacientes, pero buscamos el confort. Buscamos proteger la prominencia ósea con el máximo confort posible, buscando un poco las posturas que sea mejor y mediante carga de distribución de superficie, siempre una presión activa. Nos podemos encontrar en el paciente encamado que siempre hay que evitar el levantar demasiado la cabecera de la cama,
pues siempre se puede producir fricción y presionar en la zona donde hay más conflicto, ¿no? Y hay que evitar siempre la presión directa en el sacro recto y en todos los pacientes. Los cambios posturales, como he comentado antes, bueno, puede ser 2 horas, tres, cuatro. mm, Hay que enfocarla a la tolerancia del paciente, que esté cómodo. Procurar hacerlo cuando es necesario, pero no decir, venga, cada 2 horas, tienen que descansar y un poco adecuarlo a la calidad de vida del paciente. Igual que el manejo de la superficie de alternancia, los colchones famosos de cara, bueno, está indicado, hay evidencias para su uso. Y, aún eco hay por ahí. Y después tenemos otro escenario, paciente sentado, ¿no? El paciente sentado, bueno, siempre hay más congestión venosa en el sacro, la parte inferior, y siempre lo que hay que evitar es los donos, los típicos asientos tipo dono. Siempre es mejor, en vez de la silla esté recta, buscar silla posicionadora, ¿no? Que reparte un poquito el peso en toda la zona y así no evita ciertos problemas. Entonces, los dos tienen que controlar paciente encamado, sentado, encamado, mantener el cabecero bajo, el colchón de aire, los cambios posturales y evitar deslizamiento por fricción. Siempre la fricción y la presión sobre la úlcera no viene bien. Y en caso de un paciente sentado, bueno, utilizar silla posicionadora cuando sea posible, cojines de apoyo uniforme, hacer siempre una evaluación continua y evitar eso, los cojines tipo tono. Y dando un poco, bueno, ya esta pequeña introducción un poco general que es para todas las heridas, nos centramos en el cuidado paliativo de las heridas, ¿no? Que es realmente lo que nos vamos. Definir el cuidado paliativo de la herida no está exento de dificultades, ¿no? Y la práctica clínica, bueno, es difícil lograr un consenso, ¿no? Incluso dentro de áreas. En la Unidad Europea, en la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, hubo un grupo de trabajo que intentó establecer un poco, ¿no? La definición de cuidados paliativos de la herida, ¿no? Es un grupo de trabajo y más lo enfocaba a una atención holística al enfermo, centrada en la persona y la familia, ¿no? Para heridas que puedan cicatrizar o no. Es que las heridas muchas veces, la mayoría de veces no cicatrizan, ¿no? Y suele ser muy dolorosa para tratar. Entonces, buscando un poco el confort. Este es un poco el concepto que se quería dar por la definición europea, ¿no? El enfoque curativo, pues siempre reducir el tamaño, cerrar la herida, con la frecuencia de las curas adecuada, de brindamiento y se mide la evolución de un fuego curativo, pues la lesión que vaya disminuyendo. En nuestro campo no. Nosotros vemos primero el confort, el control de síntomas. La frecuencia de la cura la adaptamos a la mejor tolerancia y la comodidad del paciente. Evitamos desligamiento. Siempre abordaje suave. Un desligamiento agresivo causa dolor y nosotros medimos el éxito con la calidad de vida del paciente en bienestar. Por eso es importante tener el concepto de herida no curable. O sea, hay muchas veces, bueno, que tenemos un deterioro en el enfermo, una herida, una úlcera por cúbito incluso, de que a lo mejor se lo va a tardar en curar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y hacemos un test temporal y el paciente no nos va a durar 3, 4 meses. O sea que el horizonte para cura de la herida es muy superior a la supervivencia. Entonces hay que cambiar el chip. Y más las úlceras tumorales. Muchas veces las tumorales, porque no la cura, no. En nuestro nivel, las úlceras tumorales ya no tienen curación, ya cualquier tratamiento activo se ha desestimado y lo que buscamos es siempre el bienestar del paciente y el bienestar de la herida. Entonces, tener claro que en nuestro campo hay heridas que no cicatrizan, son heridas no curables, son enfermedades terminales, vasculares graves, hay una debilidad profunda y muchas veces la curación, si no la mayoría de esa herida, sería después en un campo, un entorno, un sitio que no está posible, que ya el paciente no está vivo, con lo cual es un poco absurdo. Entonces tenemos que enfocarnos a la comodidad, mantener oxígeno y la dignidad del paciente. Siempre tenemos que manejar siempre el manejo de dolor, el control del dolor, la gestión del exudado, las infecciones y sobre todo la dignidad del paciente, que es lo principal en esta atención logística centrada en la persona y la familia, ¿no? Para esta herida.
Insisto de que el enfoque curativo es una curación estricta, dolor agudo, y medimos la herida para que ya sane. Nosotros no. Intervenimos según la comodidad, la necesidad, el abordaje suave y conservadores, con no necesita tanta intensidad, y los síntomas es la comodidad del paciente, lo que buscamos. Cuando vas a centro de curación, tú haces una programación de cura estricta todos los días, a veces 2 veces, toda la hora. Nosotros vamos cambiando por necesidad. Cuando el paciente lo necesita, minimizamos el cambio de herida, que muchas veces el cambio de depósito es el gatillo del dolor. Un debilitamiento agudo en una herida, bueno, ya sea, no hablo de los efectos morales, hablo de la úlcera por decúbito, no tiene mucho sentido. Le vamos a provocar un dolor, no se le vamos a curar, y siempre es mejor evitar esa agresividad, siempre un abordaje suave, helado, disminuir la carga de tratamiento. Buscamos el beneficio de la calidad de vida más que curar la herida, porque es que no podemos curarla, que es el problema. Por eso nosotros no medimos nuestro beneficio, nuestra intención es la disminución de la herida, sino la comodidad. Si el paciente está cómodo, hemos alcanzado nuestro objetivo. Por eso muchas veces, y esta frase la repetiré al final otra vez y veréis por qué, que muchas veces hacer menos en la herida significa hacer más por el paciente. Es una cosa muy curiosa, pero en la última imagen lo vais a comprender perfectamente por qué. Bueno, me voy a enfocar un poquito ahora en el dolor, ¿no? En el elenco que tenemos para controlar ese dolor. La gestión de ese dolor en la herida, que muchas veces es lo más importante. Pensar, bueno, que en pacientes con lesiones malignas el dolor es el 50%, es el síntoma casi más reportado. Incluso el paciente con uso por presión, no siendo paliativo, el principal problema es el dolor. O sea que el dolor local en la herida es un síntoma muy importante que tenemos que evitar. Realmente el gatillo del dolor, cuando vamos a abordar una herida, es el cambio de apósito. Está tranquilo, empieza en estrés, y el momento de levantar el apósito realmente es cuando provocamos, empieza ese gatillo del dolor. Por eso hay que hacer una evaluación continua. Las escalas, las que utilizamos siempre, tenemos que utilizar la EVA, la FLAG y las PAINAS, que son las principales. La EVA ya lo conocemos todos, es de uso general, cuidados paliativos, que siempre decimos al paciente de 0 a 10, 0 el dolor que no, mínimo dolor, 10 el dolor más intenso, y una escala proactiva que el paciente nos dice cuánto le duele, y tenemos que creerlo porque no podemos para medirlo. Pero hay situaciones que el paciente no es capaz de expresar su dolor, no es capaz de comunicarlo, como puede ser, por ejemplo, en pediatría. Entonces tenemos la escala FLAG de Face, Leg, pierna, Activity, Cry, llanto y Consueling, la capacidad de consuelo. Medimos la expresión facial, si está relajado o neutro, las piernas, si está incómodo, tenso, la eleva, la actividad, si está tranquilo, inquieto, el llanto, gemido, la capacidad de consuelo. Y aquí medimos el dolor, siempre también igual, del 1 al 10, donde 0 es el que no duele y 9-10 es el máximo. Estas escalas se utilizan mucho más en pediatría. Nosotros, los pacientes con deterioro cognitivo, es una escala muy similar, el PANAT, que es la que utilizamos cuando el enfermo no nos puede comunicar su dolor. Y medimos un poco el lenguaje no verbal, ¿no? Medimos la respiración, si es laboriosa, si hay una vocalización negativa, la expresión facial. Yo muchas veces me preguntan, ¿estará de verdad? La cara, el alma, la expresión del alma, muchas veces la cara, cuando hay dolor, cuando hay escozor, enseguida se nota, ¿no? El lenguaje corporal, cuando está tenso, la capacidad de alivio. Hay enfermos que están inquietos y de la mano se tranquilizan. Entonces, muchas veces en ese enfermo desorientado, con ese deterioro cognitivo, podemos medir bien también el dolor, ¿no? También va igual, del 1 al 10. 1 el que menos duele y 10 el dolor más intenso. También quiero mencionar esto que, bueno, en niños en pediatría sí se está haciendo a la hora de hacer una cura para el dolor, ponerle unos cascos con música, distraer un poco de la respuesta neurológica, incluso de la virtual. Hay muchas veces, no solo en los TAC, que muchas veces están con los niños, le ponen la gafa de realidad virtual, y el momento de la cura, bueno, hace una inmersión sensorial que hace que no se acuerde del dolor y que esté en otras cosas. Entonces, son medidas no farmacológicas que realmente, sobre todo en niños, está dando muy buen resultado. También el tratamiento para ese dolor preferimos que sea tópico, crema anestésica, apósito de ibuprofeno.
Siempre es preferible intentar de primer escalón tratamiento tópico. Un tratamiento sistémico puede tener más efectos secundarios. Si conseguimos controlar ese dolor de herida sencillamente actuando sobre ella sin otro tratamiento, pues muy interesante. Evitamos efectos secundarios, sobre todo en los pacientes ancianos, frágiles, ¿no? Siempre una evolución continua. Sabemos que el gatillo clínico, el cambio del apósito, medimos el dolor y puntuamos. Y ya intervenimos con la distracción, análisis psicotópicos y la siguiente cambio de depósito vamos midiendo y vamos ajustando un poquito continuamente hasta ver que conseguimos minimizar ese dolor. Más adelante, los úlceras tumorales atacaré un poquito más con más contra el dolor. Después, el manejo del olor, que muchas veces el olor está en una casa, es olor tumoral, aísla al paciente, lo tenemos en una casa, la habitación metida, no quiere salir, provoca mucha angustia, la verdad es que provoca mucha angustia. Entonces es fundamental controlar el olor de la herida. A veces producido, bueno, el origen fisiológico, por la carga bacteriana, la presencia de necróticos, incluso el tumor. Hay tumores que huelen un olor típico, muy intenso, ¿no? Ese dolor intenso y persistente provoca el aislamiento social. El paciente no quiere salir, uy, que me huele, y es verdad que muchas veces provoca ese querer. ¿Cómo actuamos en el lecho de herida? Limpieza. Con tratamientos tópicos, que ahora más adelante menciono un poco cuál estamos utilizando, su barrera física, los apósitos barrera del olor y sobre todo el entorno ambiental del paciente. Siempre el lavado debe ser por irrigación y eso lo diré varias veces, insisto mucho porque me ahorro muchas veces fricción, cortar la herida sangra, lavado siempre por irrigación. Eliminar los restos de facelo, los restos de que pueda haber y minimiza lo local y reduce drásticamente el riesgo de sangrado, que ese es otro punto muy importante. Evitar la fricción. La fricción está totalmente contraindicado. ¿Vale? Eh, ¿Qué cosas tópicas vamos a utilizar? Bueno, el agente molinazol, que es más conocido. Menciono el apósito de miel porque en otras comunidades utilizan el apósito de miel que está en el mercado. Bueno, tiene un efecto antibacteriano, desodorante. De hecho, conozco un libro de curas con miel, unos agentes muy antiguos. Y existen apósitos para eso. También los propósitos que algún activado, propósitos de canela. En Andalucía no lo he encontrado, pero sí lo hay, por ejemplo, en Madrid. Hay farmacias que los tienen, su propia canela y también tienen su opción contención de dolor. Entonces, en el hecho terapéutico que tenemos para el control de ese olor, metronidazol en el lecho de la herida, que tiene función antibacteriano, la miel y la canela, que hay que evitar ciertos sudados, que también estos apósitos no lo tenemos muy a mano nosotros, pero saber que existe para el control de ese olor, el carbón activado, que es lo que tenemos más a mano, que tanto en bolsita de la habitación como en apósitos locales, una trampa de dolor, y el café molido en la habitación, que es un pequeño truco que es utilizado mucho en domicilio y la verdad es que es muy eficaz. Yo entro en un domicilio, entro a una habitación y valoro. Yo, bueno, indico siempre que ventilar la habitación, aprovechar que el paciente vaya al servicio en ese momento, que ventile mínimo 15 minutillos. Los filtros activos, las pequeñas bolsitas de carbón activados, repartidas por sitio estratégico, las trampas orgánicas, los coquitos con café. Y siempre en los residuos metidos en una bolsa bien cerrada, opaca y desecharlo cuando se pueda. Entonces, ese ambiente, esa habitación te encuentras que entras y no huele. Y muchas veces lo principal de un domicilio, lo primero es intentar atajar eso. Así que siempre vamos a erradicar el origen y la propagación de agentes antibacterianos, sella con el apósito barrera, ventilar el espacio y la gestión de residuos, que muchas veces es difícil. Cometemos el fallo muchas veces que te lo están echando en la pelera, moco, lo que sea, y esa habitación está cargada, ¿no? Y así intentamos un poco disminuir ese elemento social del paciente, ¿no? Que tenemos muchas veces que evitarlo. Todo esto más adelante en las úlceras tumorales lo vamos a tratar un poquito más detallado en algunas cosillas, ¿no? Igual que ahora el exudado, ¿no? El sudado generalmente el deteriora la piel, el MASI, que serían las lesiones por el apósito médico, ¿no? Y todo eso también hay que prevenirlo. Eh, un exudado excesivo, pues hay una caja de complicaciones.
se macera la piel, va a haber más riesgo de infección y en angustia emocional. El paciente con el uy, que se me mancha el apósito, que estoy incómodo, da incomodidad, angustia, ¿no? Esa fuga. La humedad, el espectro del lecho, ¿cómo la he medido? Pues con push, es la mejor escala, que va desde si no hay, está seca, no hay pérdida de líquido, hay ligera humedad, hay lecho húmedo o una abundante cantidad de sudado, de líquido, ¿no? Cuando es sudado moderado, abundante, hay que utilizar depósitos superabsorbentes, ¿no? Que retienen el fluido y protegen activamente los bordes de la herida. Ya a volumen extremo, sobre todo en las fístulas intercutáneas, muchas veces utilizamos una bolsa de colostomía, una bolsa de ostomía, de urostomía, la colocamos en el sitio e intentamos recolectar todo ese fluido en exceso que muchas veces es inevitable, ¿no? Y pues bueno, lo aislamos y evitamos esos problemas locales, ¿no? Eh, que la piel peritoneal, pues el peritoneal, pues bueno, tenemos los daños por humedad, que ya hemos hablado que la gente le ha sudado, y el daño mecánico, pues el efecto físico del MARSI, que algunas personas no conocen el ciclo de MARSI, ¿eh? Medical Adhesive Relates Skin Injury, es de carro a retiradores, sí, eso es muy curioso. Eh, eh, Al levantar adhesivo tenemos una piel que ha perdido la fuerza de cohesión, una piel más débil, frágil y es fácil que se nos vaya la piel. Hay que tener en cuenta el más y el tiempo. Levantar un apósito, si el ordenamiento persiste en el tiempo, 30 minutos así, ya detectamos que puede haber problemas de margen, ¿no? Sobre todo si levantar vemos ampolla o hay un desgarro evidente. Pero realmente ese enrojecimiento, cuando tú levantas el apósito y ves que se mantiene perilesional, ya puede haber problemas del margen. ¿Cómo lo evitamos? Controlando el fluidismo, como hemos dicho, apósitos superabsorbentes, preparar el lecho, el terreno, hidratación activa de la piel seca, producto barrero alrededor y proteger el borde. Hay apósitos de silicona atromáticos especiales para evitar ese que al retirarlo no se puede provocar el MASI, que es lo que utilizarlo. Y ahora vamos a intentar tocar un poquito el sangrado por encimilla de la herida, porque la úlcera estomacales ya lo toco un poquito más a profundidad y es muy importante. Es un síntoma frecuente, no tanto como el dolor, pero sí. Realmente entre el 5 y 10% de las lesiones en cáncer avanzado tienen riesgo de sangrado o hay un sangrado activo. ¿Por qué se produce? Bueno, las células cancerosas invaden el vaso, una trombocitopenia, tenemos menos plaquetas, hay una carga bacteriana superior a la cuenta y la misma red vascular que alimenta el tumor que va creciendo también es muy débil. Entonces, todo eso nos provoca que haya más riesgo de sangrado. El primer paso siempre es una acción mecánica, preservar coágulos y una intervención bioactiva. Siempre hay que aplicar, si hay riesgo sangrado mínimo, levantamos el apósito, pues poner otro apósito y una presión, una gasa limpia, suave, no demasiado. ¿Qué es más importante? Hacer una presión y nunca retirar el apósito, que es el fallo principal que muchas veces he visto yo, sobre todo en algunos personales, que van quitando a los pacientes. No, hay que poner el apósito y si sigue sangrando, poner otro encima y otro encima y nunca retirarlo porque nos traemos el coágulo, que muchas veces eso no se cae. También podemos utilizar celulosa regenerada, que también son hemostáticas, alginatos también, que nos sirve de barrera y gel protector. Y son apósitos de colágeno que hay muchísimos en el mercado a la hora de utilizarlo para el control de dolor. Imaginaros un joystick con gatillo y sabemos hoy fragilidad, no retira apósito, coagulación, trombina. Y siempre un poco jugando un poco la herida, ya un poco la experiencia, verdad que da hace mucho y vamos controlando el sangrado. Saber que eso, que la prevalencia es 5 o 10% cáncer avanzado, hay riesgo de sangrado, la inflamación, fallo de coagulación, invasión tubular, fragilidad no venosa y siempre acordaros siempre una presión firme y directa, firme, no exagerada, ¿no? No retirar el apósito empapado, aplicar gas encima y toda la gente, alginato, colágeno que tengamos para intentar un poco curar.
Ya más adelante un poco, insisto, a dos o tres detallitos que vaya a ver que son muy, muy interesantes en los efectos morales. Otra cosa, el picor. Voy a hablar de un picor local, no voy a hablar de un picor generalizado, un picor urémico, por el alto, un picor de la herida, ¿no? El picor de la herida, bueno, está provocado, ¿no? Mediadores químicos ligados directamente a la herida, por una serosis perilesional, microambiente de irritación secundaria, todo esto produce un picor en la zona de herida. Yo me gusta hablar de la pirámide de actuación, ¿no? Primero, intentarlo con medidas generales, ¿no? Higiene del lecho, limitación de detritus, que suele funcionar. Ya si no, esto no funciona, pasamos al segundo escalón, ya utilizando antiirritantes, corticosteroides, anestésicos locales para disminuirlo. Ya si esto no funciona, ya hay que pasar al siguiente nivel, un gradual. Siempre se aconseja un H1 con un H2 antihistamínico y ya por último antidepresivo funcionante, cuando ya un punto persistente. Y ojo que me refiero al picor local, no un picor provocado por otras cosas, ¿no? Medidas generales, evitar factores irritantes, el uso de tejidos sintéticos, exposición a temperaturas extremas, la higiene del lecho de herida, siempre muchas veces está irritado por los restos de sangre, de química, limpieza suave, sin fricción, que siempre insisto en eso, una solución salina y para intentar eliminar en lo posible esos detritus bacterianos y celulares y esos focos que son irritantes. Siempre importante, si en una herida, bueno, emoliente en el lecho perilesional, la piel está hasta por el corticosteroide si pica mucho y muchas veces utilizar anestésicos locales que en momentos de picor agudo nos va a venir muy bien. ¿Qué elenco térmico tenemos? Bueno, la calamina, el oxidecil, bueno, que nos sirve de barrera protectora y alivio en general. Las cremas de mentol, también antiirritante, refresca un poco la zona. Me hace gracia mucho pregunta la capsaicina, el apósito de la crema de capsaicina. ¿Cómo puede ser que un producto que venga del pimiento picante nos sirva para tratar el picor? Pues es así, ¿no? Es antiirritante, tiene una depresión neuroléctrico y aunque provenga del pimiento picante, nos sirve para tratar el picor. Es una cosa curiosa. Y ya después, bueno, utilizar la hidrocortisona en crema o lidocaína un poco en momentos determinados, como un anestésico temporal. Cuando llegamos a los bloqueos, pues muchas veces una desclorfenamina, un H1 no es suficiente. El truco está muchas veces en la sinergia entre un H1 y un H2. Utilizar, por ejemplo, su polaramine, pero si lo asocia en vez de omeprazol, le pone una famotidina, una cimetinina, pues esa unión de los dos, la verdad es que es muy efectiva, se potencia en otro y muchas veces no hace falta escalar más en la medicación oral, ¿no? Ya si a un producto resistente, y hablo de local, no que no sea eh, con uremia alta, pues antidepresivos, que la paroxetina es muy efectivo, la mirtazapina y anticonvulsionantes. La carbamazepina también nos sirve para picor, pero ya un picor ya extremo, ¿no? En la misma herida, ¿no? Como última línea. Y ahora quiero abrir otro patata caliente, que es la nutrición y la herida, ¿no? Muchas veces hay que comer, hay que tomar proteínas para curarse la herida. Nosotros buscamos una alimentación de confort. Nosotros hay que cambiar el paradigma de alimentación. Priorizamos los gustos del paciente, la calidad de vida y un poco más el bienestar emocional del paciente que muchas veces el valor nutricional. No tenemos que insistir en que coman y la familia en ese aspecto, ¿no? Una nutrición curativa, bueno, vamos a recuperación física, sanación de heridas, con calorías y nutrientes consumidos. Y la subida es distinta. La nutrición paliativa es distinta. Buscamos confort, el bienestar del paciente, el placer de saborear sin estrés, no existirle. Y tenemos que adaptarnos a la preferencia del paciente, que muchas veces. El hecho de forzar el gesto, sobre todo, es difícil con la familia, tiene que comer porque te va a curar la herida que está muy mal, produce un malestar físico, provoca náuseas, rechazo, hay ansiedad, crea conflicto el paciente y la familia, que otra vez a forzar la ingesta, y es un ciclo que para el paciente no es bueno, ¿no? Prácticamente el confort que buscamos lo destruimos. Siempre utilizar textura adaptada, alimentos suaves licuados, evitar texturas mixtas. La dieta fraccionada también es muy efectivo. Y uso suplementos, bueno, cuando sea necesario y el paciente lo tolere.
Yo muchas veces cuando me existe la comida, no, mejor pequeña cantidad, muchas veces al día, por la mañana un yogur, que no se lo toma por resto otro yogur, después un sobito de sopa, y es más eficaz es repartir esa comida en el día, disminuimos los riesgos de disfagia y el paciente hace que se encuentre un poquito mejor. Y esa abrumación de que coma, 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 sobre todo con la familia, que es lo más difícil de trabajar, le quitamos ese estrés. Los suplementos, bueno, si el paciente lo tolera, bien, lo mantenemos. Si no, pero muchas veces da ese vasolvito, el batido, uy, es que tomo un vasito, un muchecito, una pesadez, no tiene sentido, ¿no? No hay que suspenderlo. Lo que vaya aceptando bien de buena gana el paciente, ¿no? Si estamos dando algo que provoca malestar en nuestro paciente, no tiene sentido. Buscamos la calidad, el bienestar, ¿no? Siempre hay que tomar decisiones consensuadas, tanto con la familia, buscando la autonomía y deseo del paciente y el equipo médico. Por ejemplo, una sonda no puede estar indicada, ¿vale? Tampoco una decisión la pongo o no la pongo, es algo consensuado con la familia. Realmente muchas veces no tiene sentido. Hay que planificar bien el fin de vida, con el tema de la comida. Sabemos que es un pronóstico previsible, meses, ¿no? Entonces, gastar la comida, bueno, las texturas adecuadas, hay muchas talifajes, no le echáis fideos, las texturas mixtas no van bien, eso es muy difícil, no hay manera, la sopita le echamos fideos, le echábamos, no, texturas mixtas no. No darle presión al enfermo, esa ansiedad, venga, come, come, no, lo que vaya comiendo bien, ¿no? Y hay que respetar al paciente, su autonomía. Realmente el comer es un acto de amor, venga, come bien lo que te apetezca, que eso es muy importante. Muchas veces el priorizar el confort es mejor acto de cuidado. Que mejor, no vamos a insistirle, vamos a que esté confortable, que esté bien. Es la última etapa de la vida. No ganamos nada haciendo otras cosas. Tenemos que ir buscando el confort de nuestros pacientes. Es fundamental. Vamos, es fundamental. Y me gustaría comentar también un par de lesiones que son típicas del poder operativo, que es difícil ver desde otro entorno y que muchas veces las confundimos y no sabemos cómo tratarlas. Una de ellas, la úlcera terminal de Kemming. No sé si alguno la conocéis. Bueno, pues sencillamente, bueno, que la piel es otro órgano más. La piel, igual que el corazón, los riñones, y al final de la vida la piel falla. Una enfermera en el año 83, bueno, identificó este tipo de lesiones, ¿no? Son lesiones úlceras que aparecen muy rápidamente, casi de un día para otro prácticamente, y situación de últimos días. Tener en cuenta que la piel es un órgano, y el órgano falla al final de la vida, falla el corazón, falla el pulmón, pues la piel, que es el órgano más grande, también falla y se produce este tipo de úlceras. Hay muchas veces, se caracteriza por la velocidad de inicio. Hay paciente anoche, lo sé, está tranquilito, levantas por la mañana y ya está, te lo encuentras sin grandes, ¿no? Nos indica un pronóstico, esa aparición, un pronóstico pronto, ¿eh? Entre 48 muchos 6 semanas, ¿no? Y da mucha angustia a la familia, incluso personas que ve que estamos que ha aparecido, cuidado, pues no. Eh, la úlcera cedicular de la piel, que no tiene que ver con una escala común. Es inevitable, o sea, falla la piel. Luego, escala común, bueno, está por los cambios posturales, es gradual. La urcería aparece súbita, de hora y día. De hecho, muchas veces se localiza mal. Una orza, pero no, una orza de Kennedy. Es natural y un indicador previsible del proceso de la muerte, ¿no? El orza terminal. ¿Cuándo aparece? Como siempre, pero es confort, ¿no? Mecánica, evitar mecánica agresiva, el control del higiene, lo que se pueda con confort, mantener la zona limpia, es profiláctico, que no se infecte, que esté cómodo, y muchas veces el apoyo familiar. Muchas veces la aparición de la úlcera no es un fracaso en el cuidado, ¿no? Muchas veces hay que ver que no lo cuido bien, no lo he hecho los campos turales y se ha escarado. No, no una escara, es una ulcertemina, una ulcercanidis, incluso personal. Hay que ver que la úlcera cambia y aparece esta lesión. No os preocupéis, que es algo inevitable, es al final de la vida y la de la piel que nos está fallando como falla otro órgano, ¿no? No un fracaso en los cuidados, es una evolución biológica, una señal de final de vida. Entonces, eso, cuando aparezca una escala de un día para otro y que necesita peor y más grande, no nos falló el cuidado.
Entonces yo con eso trabajo mucho con la familia cuando aparece esta úlcera. No es que lo hayan cuidado mal, lo están cuidando bien, es que está fallando la piel, es una cosa inevitable. Y eso sí lo vemos mucho en el entorno de cuidados paliativos. Otra lesión muy típica nuestra, el nódulo de la mala María José. Si se ve en nuestro entorno fuera es raro, pero también está más fácil de detectar. Es una lesión que es periumbilical, que a veces abierta, se llama la úlcera de María José, un nódulo de María José, y un signo que indica inmalignidad intraabdominal, ¿vale? Eso es como una ulcerita, una lesiones que aparecen en zonas periumbilicales, a veces ya abiertas con lesión, y una metástasis cutánea que proviene de órganos abdominales. Generalmente lo toca siempre al lado del ombligo, se dice con una superficie dura, con un nódulo duro, que va a crecer, a veces se problema la úlcera tumoral, e incluso una úlcera importante, como he visto en la imagen anterior, unos tonos violáceos, rojizos. El origen de esta úlcera es una monja, la Julia Densey, que a finales del siglo XVIII y XIX preparaba a los enfermos para ir a quirófano. Entonces detectó que estas lesiones, cuando preparaba a los enfermos a salir de quirófano, tenía un proceso maligno y abdominal. Entonces fue la primera que relacionó esta úlcera con los procesos malignos intraabdominales, ¿no? Que todo prepara quirófano con un y venía un intestino malo, tenía esa lesión. Entonces por eso se nombrea a su conmemoración la úlcera de la mala. Sencillamente son metástasis abdominales que se van para la zona umbilical, nada más, no es nada más, ¿no? Es muy frecuente en el estómago, generalmente el origen, ovario, vesícula biliar, distrito No sabe vasolinfático. nada de eso. Está diciendo lo de... ¿Perdón? Nada, Bien. nada, es que se ha activado un micro, ya lo he silenciado. Bueno, la úlcera de hermana María José, pues indica una enfermedad avanzada. Y un síntoma de mal pronóstico desfavorable a corto plazo. Ya cuando aparece esta metástasis abdominal, lo indica mal pronóstico. Muchas veces un signo visual, ¿no? Vemos al paciente en los programas, lo encontramos, y un signo visual de mal pronóstico a corto plazo. Realmente lo vemos en nuestro entorno, tanto en la úlcera de Kennedy como en la úlcera de María José, lo vemos más en cuidados paliativos, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordarlo? Bueno, confort del paciente, siempre lo digo. Es una úlcera tumoral, cuando un principio un nodulito duro, protegerlo quizás, y cuando aparece la úlcera tumoral, pues abordarlo como úlcera tumoral. Más adelante hablamos de ese abordaje de esas úlceras tumorales. Ya sabemos, bueno, que lo compasivo, que es una neoplasia, un origen abdominal, una migración celular alrededor del ombligo y significa más pronóstico a poco plazo. Realmente yo cuando la he visto más de un mes y más cuando ya se ha formado la úlcera tumoral no suelen pasar el paciente. Entonces el manejo es de confort, ¿no? Y así, bueno, pasamos a lo que encontramos también muchas veces en otro entorno, lo más frecuente, la úlcera tumoral. Son lesiones que nunca van a curar. O sea, la úlcera de tomar estos enfermos siempre va a ir peor. Tenemos que estar concienciando cuando vemos un tumor que puede ser propio de la piel o de infiltración, puede ser tanto un melanoma, un epitelioma o una metión metastásica de órgano interno, que siempre va a ir peor. Cualquier tratamiento activo ya ha sido desestimado y realmente a la hora de abordar la bibliografía útil no existe mucho, generalmente hay un consenso de expertos. Por esa situación de final de vida que aparece y no hay ensayos clínicos, tampoco son viables ensayos clínicos a este nivel. Entonces, todo lo que encontréis sobre pescadores de estos mareos son consensos de expertos, ¿no? Realmente las sociedades científicas, generalmente dentro de ellas, trabajan un poco continuamente, a ver el estado de conocimiento y poner protocolos que nos sirvan un poco de guía al profesional para hacerlo. Lo que sí, hay tres cosas básicas que siempre no paro de repetirlo y es donde más se falla. Nunca debilidad. Es un tumor, es un cáncer y estamos cortando un tumor. Por mucho que se parezca, uno se por adulto, jamás debilidad. Y es una cosa que tenemos que tener muy clara. Y lo que yo siempre indico a los profesionales, tener cuidado con esto, que muchas veces metemos la pata, que está irrigado y más. Son lesiones impactantes emocionalmente. Bueno, todas estas fotos son de pacientes nuestros, todas las he realizado yo.
hay una carga emocional un poco, tanto el paciente como la familia, muchas veces un reto profesional. Bueno, ¿cómo le meto mano a esto? ¿Qué hago? Que es verdaderamente que es muy difícil, ¿no? En toda la familia. Y hay un impacto psicológico, sobre todo la usa en la cara. Cuando me vino una úlcera, no fue una úlcera, bueno, hay que ver un poco las prioridades. ¿Qué diámetro? ¿Cómo está la piel perilesional? ¿El tejido del lecho? ¿Desde cuánto tiempo tiene? ¿Qué tratamiento se le ha aplicado? ¿Cómo le ha ido con esas cosas? Y sobre todo la repercusión, más importante, qué impacto tiene la familia y la interacción del entorno, cómo le influye en el entorno. Con esto vamos a la comodidad del paciente, a su calidad de vida, que es lo más importante. Rigurosamente tenemos que ir a manejar la sobreinfección, el exudado, el dolor y el sangrado, que aquí es donde hay más riesgo de sangrado. Ahí está. Por eso digo siempre que en el hay un gran riesgo de sangrado. El problema físico de los contactos de la úlcera, el mal olor, alteración de la nutrición, sobre todo cuando es en la cara, dificultad para curas. Hay curas que son muy difíciles, problemas psicosociales, una gran ansiedad, una angustia, un trastorno de la imagen corporal, pérdida de la autoestima. Entonces, hay una situación muy difícil de abordar y claro, esto hay que tener bien preparado, hay que estar muy bien. Tener en cuenta que el pronóstico de vida es limitado y las estadísticas se vuelven complejas muchas veces. Hay que establecer medidas no invasivas, ¿eh? Buscando buenos cuidados y todo, sobre todo al confort del paciente, que es lo principal. Por ejemplo, yo muchas veces esto es un hombre que tenía hasta gusano en la cara, ¿no? Que parece que ahí no podemos hacer nada. Vemos aquí, pues estamos en tan difícil, pero sí, unos cuidados importantes es muy importante. Si nos llega de este modo y pasa una semana solamente con cuidado, conseguimos esto, no lo vamos a curar, pero damos cierta técnica, controlamos el sudor, mirar la imagen anterior, como lo tenemos, y solamente una semana, y solamente con cuidado adecuado, limpieza y cierta dignidad, aunque no lo vayamos a curar, dignidad le estamos dando, estamos controlando el entorno, su cuidado. Pues este es un ejemplo que muchas veces me gusta poner porque eso, pues, para nosotros es un éxito. No lo curamos, pero sí le damos dignidad a ese paciente, ese olor que tenía, se lo hemos quitado. Siempre la triada de controlar la hemorragia desaparece, el dolor es muy importante, es básico, y la sublimación, la carga bacteriana, ¿no? Intentar controlarlo. Siempre lo principal, lo primero, confort, el sufrimiento. Para el paciente esa úlcera es un sufrimiento. No tenemos que ser tan agresivos. Tenemos que mitigar el impacto visual y olfativo intentar que el paciente mantenga sus vínculos son muy impactantes, pero si lo hacemos bien se puede mantener, ¿no? Y adaptar el entorno, el espacio, como ya comentaba antes, y más en esta. Muy claro, no es herido curable, son lesiones que no van a sanar. Eso tenemos que tenerlo muy claro. La expectativa de vida no es corta. Yo he visto úlceras tumorales en mama que han durado, bueno, 11 o 12 meses. O sea que muchas veces la úlcera tumoral no implica un deceso inminente. Hay que tener una precaución absoluta. Nunca te quedar como una úlcera por presión, que más de una vez han levantado y no es lo mismo, ¿no? Y hay que hacer un enfoque integral. Tenemos que contarlo todo. El sangrado, el dolor. E intentar sobre todo restaurar en lo posible la dignidad del paciente, que para mí es lo más importante. Desde la Sociedad Española de Enfermedades de Cuidados Paliativos se estableció un poco una estadiaje de la úlcera, ¿no? Que va desde el N, del 1 al estadio 4. Va desde la úlcera cerrada, con la piel intacta, se forma un nodulito, ya la úlcera abierta, estadio 3 ya abierta con tejido y la desfiltración completa, que sería en el estado 4. Grado 1 y 1N es una fase seca, es un nodito muy localizado, el impacto sistémico es casi nulo, y en el 2 3 4 ya una fase exudativa, hay una crisis multidimensional y hay que intentar un poco el enfoque del trato abierto. Siempre el grado 1, obviamente son perfil diagnóstico, una lesión seca, nula, por ejemplo, la úlcera del mar María José, cuando un nodulito pues sería un grado 1 que no está abierta, y muchas veces más higiene y protección mecánica, un poco que no se va a dar. Ya el grado 2 3 4 ya son lesiones sudativas, con mal olor, propensas al sangrado, curas muy difíciles de realizar. La verdad es que a veces hay que ingeniársela
y sobre todo la interacción de la imagen, ¿no? Un deterioro nutricional a veces y necesita un soporte clínico y psicológico y nuestro intenso. Y ya los problemas se nos complica la cosa un poco. Bueno, pues según la evolución de la úlcera, nos puede pasar una cosa u otra, que es otra cosa a tener en cuenta. Puedo tener una úlcera masiva dentro de todo. Una úlcera que crece, tejido que crece, crece, crece. A veces yo pongo el ejemplo como si fuera una coliflor. Después tenemos la úlcera destructiva, que simplemente se va destruyendo el tejido, se destruye y se forma como un hueco, ¿no? Y la mixta, que suele ser peor, que por un lado crece y por otro lado se destruye. La úlcera masiva, como he dicho, son además muchas veces un crecimiento geométrico. Tenemos las células 2, 2,4, 2,8 y es una papa que se va formando ahí. Es una lesión, además, una presión geométrica que nos avanza muy rápido, ¿no? Son lesiones muy típicas, incluso en la mama. Ya gracias a Dios en mama se ve menos, porque son mejores los tratamientos, pero sobre todo en mujeres mayores, mujeres de edad, sí termina apareciendo la úlcera. Por ejemplo, en esta mujer intentamos por un poco el autoconfort, ¿no? Ponemos el lecho, lo curamos con su gel de metronidazol y le ayuda un poco a su cuidado, ¿no? Que ella se levanta, se baja al y se cambia la escala de una cena. Es que un poco participar, se siente útil un poco, ¿no? A veces comentamos, son lesiones que es imposible, hay que cuidar más que controlar, sobre todo presiones de sangrado, que sabes que no van a aparecer. Este era un caso especialmente difícil porque, bueno, este es un cáncer de pene y este, al abrir aquí veía el latido femoral. Y la verdad es que es muy difícil, teníamos que por cura no iba a ser todo un sagro masivo, hay muchos, digo, sagros masivos. Entonces, bueno, cada herida es un mundo, cada persona es un mundo y te la tienes que ingeniar un poco, ¿no? Siempre por los conceptos básicos. ¿Qué problema nos da esta úlcera invasiva? Pues el mal olor, dolor, el exudado que a veces y el riesgo de sangrado. No tanto como otra úlcera, pero hay su riesgo. El mal olor, como hemos dicho antes, control de la carga bacteriana, la gestión del exudado, el sangrado, prevenirlo si es posible y si no, haremos cómo podemos abordarlo y el dolor, con una abordaje tanto analgésico sistémico y tópico. En este caso, sí, un dolor complejo. Para limpiar la herida, la úlcera tumoral, clorexidina, sencillamente, lo único que tener cuidado después, lavar con suero, que eso sí, siempre lavar con suero que no se quede. Y nunca utilizar betadine, viruta genciana, tapa de herida, productos tirantes, y lo típico que estoy digo, está desaconsejado, excepto los estrictamente de su uso compasivo, cuidados paliativos. Ojo, el metronidazol sí lo utilizamos, el resto de los antibióticos no. El mal olor, tratamiento local, el de metronidazol, que es lo más conocido, al 2%, el 1 o 2%. También podemos poner apósito de plata, de hidrofibra, apósito termoactivado, un manejo ambiental muy importante. Yo cito siempre mucho, ambientadores, carbón activado, la habitación, el café, como he comentado antes. Y siempre utilizar apósitos de absorbente, ¿no? Para el sudado. O las mallas tubulares, como he enseñado un poco en esta mujer, que ella misma se puede ir cambiando sin producto. Y el producto barrera en la zona perilesional, ¿no? Nunca utilizar gases directo, el apósito, que es el mayor fallo que me he encontrado yo muchas veces, gasas secas, pegadas, que levantar dolor y sangrado. Y nunca usar esparadrapo que dañe la piel retirada. Y hay veces que, muchas veces la miasis, los gusanos, pues bueno, la gas siempre da muchas veces, mojar una gasita en este caso sí, podría ayudar en yodo y la ponen alto y los mata. Excepcional. Otro minuto es el éter, el cloruro de tiro, que muchas veces le da un toquecito y se quedan así. Entonces tienes que curarlo, que los vais a encontrar, ¿no? Tarde o temprano los podéis encontrar, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, como se habla siempre de escalón de dolor, pues tenemos que hacer una base escalonado del dolor local. Y ojo, estamos al dolor local. Desde una analgesia sistémica, previa a la cura, muchas veces me enfermo de dolor que sabe que le va a doler la cura, pongo un rescatito medio antes de la cura. Anestésico tópico, la viscosa, es muy útil. Incluso si más adelante, bueno, la fórmula de meteoroidocaína, incluso el sevofurano. Quizás sea menos conocido
en sitios difíciles de conseguir, sobre todo tuvimos una reunión en Jaén de este tipo, y el problema era que la farmacia no se lo distribuía. Este es el que utilizamos nosotros, es un sulfurano, ¿no? Que incluso hemos conseguido hacerlo en gel, y esta es la hidroquina viscosa con metonazol que utilizamos. El sulfurano, os voy a comentar un poco, quizás sea menos conocido, pues, es un anestésico general, ¿no? Que se utiliza en anestesia, para anestesia inhalada, con un perfil de solubilidad muy favorable, y se ha descubierto que su aplicación tópica en heridas dolorosas produce un efecto analgésico rápido y duradero. A mí me ganó porque yo la primera vez que lo utilicé, una noche, una enferma, un cáncer de vulva, muy incómoda, no dormía, y lo primero que le apliqué, por la mañana me dice la mujer, es la primera noche que he dormido, ahí ya me ganó, a eso me voy. Porque tú, una paciente diga que ha dormido gracias a lo que tú lo has hecho, que lo has hecho bien, siempre es grato, ¿no? Que te lo digan. Se viene utilizando desde 2011, ¿no? Se utiliza mucho en úlceras venosas dolorosas, ¿no? Y buscando la curación, ¿no? Se han reportado miles de aplicaciones en pacientes con resultados muy positivos con el control del dolor, incluso del olor, ¿eh? Es curioso, ¿no? Los efectos analgésicos pueden ver un poco, pero vamos, generalmente con eso la cura se va al día. Hay muchas comunicaciones de su uso, tanto en medicina paliativa, si buscáis hacéis una búsqueda geográfica, veréis que hay mucha terapéutica, mucho gente utilizado, y sobre todo en heridas curables, ¿no? Como lo hace mucho EPA de herida para heridas vasculares, y como analgésico tópico, y para dolor también, que curiosamente nos vale. Eh, es barato, entre comillas, fácil de utilizar, no tiene efectos sistémicos. Los efectos locales puntualmente te puedo decir que le pica un poquito, pero es transitorio, ¿no? Y es algo en dosis controlada, bueno, sobre crónica, la absorción sistémica es nula, prácticamente nula. La dificultad muchas veces es sacarlo, por eso viene esto lleva un tubito, que muchas veces lo que metemos es con una muellecito, que le metemos una agujita y lo vaciamos en un tarrito estéril. Y así como se utiliza eso, ¿no? Ya incluso el grupo para estudio de heridas, que realmente pues ya en su última edición, 2021, ya está el sulfurano, como este sí pues, es recomendado. ¿Qué problema hay? Que las farmacias no lo suelen servir. So pena, yo, por ejemplo, para que me lo sirvan, lo tuve que justificar, mandar todas las publicaciones, pues como es fuera de ficha técnica, tiene todo esto, lo tiene que justificar. Y hace dos no lo justificaron y hay ya muchas publicaciones y posiblemente conseguimos que lo sirviesen. Me consta que en Jaén tienen problemas que se lo siga y algunos sitios también, pero vamos, que está ahí. Una cosa que si lo justificáis lo tiene que servir. Somos especialistas en utilizar cosas fuera de ficha técnica. Por ejemplo, yo muchas veces pongo el ejemplo de un antibiótico, la eritromicina, como procinético. Eso somos expertos, ¿no? Dice, un antibiótico procinético, pues sí. Y siempre un poco ya centrándonos un poco más en el escalón analgésico, en las heridas, empezamos de normales, ya hidrocaína viscosa, gel de y el sevofurano. Esto lo conseguimos, el hacerlo un poquito como más crema, más denso, porque pedimos a farmacia que a ver si lo podía hacer, y eso me decía, lo hacemos, pero no como. Digo, uy, que os digo. Pues un farmacéutico amigo nuestro nos dijo que, bueno, intentarlo con un poquito de sulfuro sólico no vale porque es menos denso que el agua. Agua destilada un poquito y con goma de agua. Entonces lo emulsionamos y efectivamente, si para aplicarlo con zonas más complicadillas, bien. Generalmente en otros sitios lo que hacen, de aquí cargan las jeringuitas y lo aplican directamente en el lecho de oliva. Y la verdad es que el resultado es muy bueno. Estos son las úlceras masivas. Entre estas fotos y fotos hay un mes y medio. El crecimiento exponencial. No hay que asustarse. Esta es una foto, muchas veces me pregunto al alumno, bueno, ¿y por qué no le han cortado la pierna? Porque esto es la punta del iceberg. El hombre, este caballero, iba a vivir exactamente igual, pero sin una pierna. Y este hombre estuvo hasta el final en su casa, esa se hace oscura, pese a la mala evolución. Y este fue uno de los casos para nosotros exitosos que se consiguió su confort hasta el final y digno. En su casa se curaba y demás. Después tenemos la destructiva, que es el polo opuesto. Si la invasiva es la masa que crece, 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 la destructiva es justamente lo contrario. Se destruye el tejido.
veis que se forma, veis su exuberación, ¿vale? Son generalmente tejidos que se va destruyendo, se forman los huecos, sangra muchas veces, es frecuente, pero esa es la que no encontramos, ¿no? Este paciente, por ejemplo, estaba cómodo. Duele un poquito menos, cuando se destruyen las terminaciones nerviosas, son menos dolorosas, la verdad. No, pero sí suelen tener más riesgo de sangrado. Las cabezas-cuello, que son los más impactantes a la hora de utilizarlo, además hay más riesgo de sangrado masivo, por eso hay que tener mucho cuidado con las curas. Hay veces, bueno, que tienes que ingeniarte con las curas, ¿no? Pues se va destruyendo el tejido, se está dañando el tejido. Como este hombre, siempre lavarlo con suero fisiológico, muchas veces rellenamos hueco con pasta de ácido cáustico, suero hemostático, y lo más importante, jamás, jamás lavar por fricción. No debilidad y depósito adecuado, que muchas veces el apósito adecuado es lo más difícil. Son muy impactantes. Mira, este hombre, que José, pobre, ya esta foto tiene ya 25 años, ¿no? El pobre cada vez que le preguntaba decía, ¿cómo está Pepe? Mejor, mejor. ¿Veis? Aquí todavía tiene nariz y aquí ya todo esto está destruido. Llegó un momento incluso el globo ocular se nos quedó colgando. Digo, ¿qué hacemos? Sobre todo con los pongostán. Por eso muchas veces comento que es un reto profesional. Son úlceras con mucho impacto psicológico y te las tienes que generar un poco a ver cómo lo cura y cómo le puede dar esa dignidad a ese paciente que ha perdido. Lo principal presión es sangrado. Es irrigar sin frotar los apósitos de tejido hemostáticos locales, el esponjostal, el sugicel. Y cuando hay una hemorragia muy cuantiosa, una compresión suave, achaxibrin tópico, y si no sirve, nosotros cogemos una pollita de lanina dividida en 50 de suero fisiológico, dejamos la gasa y le pagamos. Y la verdad que eso suele, es lo mejor que funciona cuando tenemos una hemorragia muy importante. Siempre cuando vemos que hay riesgo de hemorragia masiva, sobre todo tanto en domicilio como en la casa, intentamos minimizar el espacio visual, ¿no? Decimos hacer la cama con sábanas verdes o sábanas oscuras, no utiliza mucho el impacto de la sangre, ¿no? En caso en planta tenemos la sedación inmediata, ahí no puedo hacer nada, se debe hacer y acompañar, siempre la presencia es fundamental, da esa seguridad, ¿no? Siempre digo, insisto, limpieza sin fricción. Dejar el apósito cargarlo, retirar el apósito con sumo cuidado, irrigar con fisurio con potosal, secar dando tope y descontar un poquito de clorcidina, quizás, ¿no? Nunca, nunca la fricción. Esta úlcera no sangra sí o sí. Por eso insisto, nunca debridar y nunca utilizar epiteciante, que este es otro fallo que detecta mucho. Señores, tenemos un tumor, es un cáncer. Lo que yo le digo muchas veces a los alumnos personales, si estamos dándole, alimentándolo, no va a crecer más. El tumor es ese chip, hay que cambiar un poco. Entonces, nunca utilizar epitelizante. Siempre insisto en el impacto visual de los desechos. Muchas veces está en la casa, los cura, lo deja en materia de cura. Hay que retirar los desechos, mantener la habitación retirada, cuidado con el lenguaje no verbal. Yo muchas veces voy a un paciente y la verdad la cura nota que te están mirando a los ojos. Y tienes que tener mucho cuidado porque estás pendiente a ver la expresión de tu cara, cómo está, si está mal, está bien. Entonces hay que mantener una expresión neutra, ¿no? Tener mucho cuidado con la comunicación no verbal. Levantar, saludar, hablar normal, un poco, y tener mucho cuidado con esa comunicación no verbal, ¿no? Que el paciente, esto está muy pendiente de ella, ver cómo tú reaccionas. Eso es casi muchas veces lo más importante. Siempre insisto, analgesia de esta úlcera, todas necesitan una analgesia previa. Yo siempre digo que siempre, si tiene un escate pesquito, sean el ministro se escate media hora antes de la cura. No tiene ningún sentido que le dure la cura. Humedecer el apósito antes de retirarlo. Tenemos el olor, el sudado, el sangrado. Ya tenemos herramientas terapéuticas para controlarlo sin tener que hacer. Nunca desligar, que es lo más importante. No utilizar epilepsiantes y siempre estar a su lado. El control absoluto del lenguaje no verbal y presencia. Cuando tú curas, que note que está ahí, que le va a ayudar. Muchas veces, estos son también pacientes, ya tienen ya sus añitos también, todas estas fotos, pero siempre hay que tener mucho cuidado en la limpieza, en todo.
Hay muchas veces que estos son dos pacientes, diagnóstico similar, tratamiento similar, no sabemos por qué, a veces la misma lesión va invasiva, otra vez va extractiva. Son dos casos con exactamente el mismo diagnóstico. No sabemos por qué da uno o por da otro, pero siempre tiene, cada uno tiene sus problemas y cada uno tenemos que atajarlo uno a uno. Hay veces que lo ves, una bolsa destructiva. Este era un paciente joven, un joven 22 años tenía, si no recuerdo mal, y ya veía un cáncer de recto, ya veía la formación de la úlcera. Esto es lo que pasó muy pronto, en 3 meses. Ya ve al principio que está ahí durito, que está pendiente ahí, que ya se va a abrir, ya sabes las pautas de evolución, ya te las imaginas, ¿no? Y muchas veces más enfocado más en prevenir lo que va a pasar que lo que está pasando, ¿no? Da ese confort primario. Entonces, muchas veces eso no podemos evitarlo y lo que tenemos que ofrecer es el máximo confort posible. Eso no jamás me cansaré de decirlo. Ya tenemos la mixta. Ahora vienen las complicadas de verdad. ¿Por qué? Porque hay una parte que crece y otra que se destruye. Entonces son más complicadas, más dolorosas, más sangrantes y la verdad, y evolucionan muy rápido, son las que van a rápido estar. Este paciente está en la consulta y este 2 meses después en la planta. Por un lado va creciendo, por otro lado se va destruyendo, vamos, una evolución mixta de libro. Los mismos pacientes, tanto van 60 días, 2 meses, de estar en la consulta hasta la planta, así, vamos, que no es fácil decirlo, pero es el abordaje que tenemos, es lo que nos va a pasar. Este paciente, de estar como estaba en 2 meses, no lo contamos en planta. Una cura muy complicada, como avanza, pero por este caso, por la extensión de la úlcera, ya el de metrozón no era viable. El metrozón, el intravenoso, lo utilizamos de forma tópica. Llegó un momento que había que sedar el lote de las curas. O sea, hay pacientes con este caso excepcional, pero sí, no lo podemos encontrar que hacemos una sedación para la cura de lo que sea rapidita, eficaz y indolora, lo máximo posible. Otra cosa es que no podemos hacer. Da confort y es un reto, sé que es un reto, pero no tenemos más remedio que abordarlo y dar la máxima medida posible. Va muy rápido, o sea, las mixtas. Por un lado, esta foto hay una semana realmente, como ya ha crecido por este lado. Esta mujer empezó a destruirse por otro lado. Y esto, una imagen final que siempre insisto, esta mujer tuvo el problema, ahora desgracia, de ser joven. ¿Qué es lo que pasa por esta mujer? Bueno, que la veis urostomía, colostomía, el panel, y muchas veces a este punto no hay que llegar, más fue una situación refractaria. Este ensañamiento terapéutico, que por ser joven, a ver si no. Hay veces que no tiene sentido, no tiene que ser y tenemos que enfocarnos al confort. Por eso a veces es más importante hacer menos en la herida es hacer más por el paciente. Y es una cosa que jamás, jamás me cansaré de decirlo. Y por último, siempre insisto, por eso que el fallo que más nos encontramos muchas veces, nunca de verdad vemos esa masa, creemos que está necrosado, vamos a quitarnos. No, está irrigado, va a sangrar. Y nunca, nunca utilizar epitelizantes. Señores, es un tumor que nos va creciendo. No tenemos que. Son las dos pautas que nos hacen principales que siempre me gusta insistir en estas dos cosillas. Y muchas gracias por esta atención. Aquí tenéis mi correo, pues si queréis hablar conmigo sobre este tema y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. ¿Vale? Hay un poquito más rápido de la cuenta. Muchísimas gracias, Paco. Mm, Bueno, súper impactantes estas imágenes que nos has enseñado de todas esas úlceras. Bueno, te mm. están dando la enhorabuena, te están felicitando mucho en el chat. Estará la presentación para descargar. Mirad, vais a tener el vídeo de la sesión, estará disponible en la web y en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Lo podéis volver a ver cuando lo necesitéis, ¿vale? Bueno, ahí te están saliendo felicitaciones, ¿lo ves? Yo voy Mm. a leerte algunas preguntas que he ido rescatando Sí, del chat y que han ido surgiendo. No he querido interrumpirte sí, para no cortar el hilo, pero han ido poniendo así algunas preguntillas, ¿no? Entonces voy a sí. intentar refrescar en qué momento, de qué momento eran. Por ejemplo, cuando hablaste del prurito al principio, en prurito generalizado en pacientes renales terminales,
que Ujú. es por escarcha urémica. ¿También está indicado en los medicamentos mencionados? En teoría sí. Intenta, por ejemplo, indico, insisto, que es a nivel local, pero sí, está indicado cuando un prurito refractario, está la urea alta y otro no te ha servido, sí, pues está indicado además de, no en vez de. Sí. Me centro en la herida, sobre todo utiliza el H1 y H2, los dos con esa sinergia, pero sí, me hablo prácticamente de forma local, pero sí, existe de forma sistémica, tanto cuando tiene la bilirrubina alta, ese pico también, como coayudante al tratamiento sistémico, van bien, no funciona. Lo más interesante de lo que funciona es la sinergia entre H1 y H2. Muchas veces le cambia el omeprazol, se le cambia el fosfatidina y se le quita el picor solamente con eso. Es que es curioso. Se hace lo más La, sencillo de lo más práctico. la siguiente pregunta era, me gustaría saber si hay alguna experiencia del ponente o de los asistentes en cuanto a alguna escala o algoritmo para decidir desescalada en el abordaje de las lesiones paliativas, o si conocen alguna herramienta que les haya resultado útil. La lesión paliativa. Realmente desescalada. Es una herida que vaya peor. Una lesión paliativa, pues en definición, y siempre insisto, no se va a curar. Sobre todo la úlcera vaya peor. Entonces, no desescalar. Muchas veces tratamientos sistémicos, los antibióticos vía sistémica no suelen llegar a la zona. Son todas de legislación. Entonces, más que desescalada es un adecuar tratamiento, ¿no? No cargar si tiene, por ejemplo, una estatina, porque tiene una estatina en ese momento, ¿no? Y un poco en integrar en paliativos, un poco intentamos simplificar el tratamiento, no solamente el tema de la escala, sino en general, contra más fácil y retirar cosas inútiles, mejor. No, nunca se usa más de 10 medicamentos, eso que se dice más o menos, pero sí, más que desescalada, no, quitar lo que no tenga sentido. Mm. Vale, la siguiente es común que, esto no es una pregunta, pero alguien decía, es común que algún enfermero de EPA de curas tenga en mente desbridar las heridas y las úlceras tumorales. Claro, es que no se debe, pero muchas veces en primaria el enfermero que la aborda no lo sabe, que es el principal problema. Nosotros, evidentemente, el equipo de paliativo avanzado sabemos que no la hay que olvidar, pero el problema, insisto, porque hay personas que no lo saben, sobre todo en tono de primaria, hay muchos enfermeros, aunque den muchas sesiones clínicas nuevos, incluso la misma planta que viene al contacto de verano y no lo saben. Entonces yo insisto mucho que no hay que olvidar. Evidentemente, en nuestro entorno lo sabemos, todos los paliativistas sabemos que no hay que debridar, pero me gusta insistirlo sobre todo porque para la gente ajena, que hay mucho, ojalá todo el mundo estuviera en paliativo, ¿vale? Pero todo eso, primaria sobre todo para el desconocimiento, que no lo conozca, evidentemente no, tenemos que saberlo. Vale, luego te preguntaban también si existe una dosis máxima de administración de sevoflurano en una herida. No, Y realmente también mira, te preguntaban, ¿el sevoflurano se aplica como fomento? sí, sí. Realmente el uso como utilizado más que fomento, si procura, generalmente con 10 centímetros es suficiente, ¿no? No por echar más. La respuesta, si echa 10 centímetros es suficiente, echo un poquito más. Yo cargo una jeringa de 10 en el lecho de herida, lo pongo, ¿vale? Pongo una posición de Nitul y espero un poquito. Si es suficiente, me vale, que no, pues en lo alto del Nitul un poquito más. Realmente con 10 centímetros suele ser suficiente, no precisa más. De hecho, muchas veces cuando se dejan los domicilios, dejo cargados jeringas de 10 que simplemente con eso es suficiente. Y es muy curioso que también nos sirve para el olor, de todo las vulvas muchas veces, no solo para el dolor, sino para el olor. Y es curioso que matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? También la usa vascular hace lo mismo. En otros sitios, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que los espaderitas allí utilizan mucho y utilizan los 10 centímetros y el fomento. ¿Vale? Paco, cuando estabas hablando de las úlceras destructivas, ha habido una persona que has mencionado una ampolla de algo, yo tampoco, y te preguntaba, ¿una ampolla de qué? Que no lo había entendido. ¿De qué era la Ácido ampolla? tranexámico, achafibril tópico, que es lo que utilizamos muchas veces para el sangrado, ¿no? Que es lo que utilizamos. Que hay muchas veces achafibril, que es un ácido tranexámico, se utiliza de forma tópica, se utiliza vía sistémica, intravenosa, oral, y tópico funciona muy bien, la verdad.
a gasa impregnada en fomento para que funcione bien. Y en caso de que funcione mal, la adrenalina es lo que mejor va. En esta úlcera no hay una respuesta fisiológica para contra el sangrado y lo que funciona bien, la vasoconstricción de la adrenalina es lo mejor. Pues ya como última opción. Vale, y después, en medio de todas las felicitaciones y los agradecimientos, hay varias preguntas también. A ver, por ejemplo, con el uso de metronidazol, ¿es mejor que el que es en crema o el endovenoso utilizado de forma tópica? Bueno, mejor en crema o en gel porque se queda más en el sitio. Nosotros puntualmente, como he comentado, una extensión, una herida muy grande, un orfe muy grande, no nos llega. Entonces, en el caso que he puesto, utilizamos el mismo intravenoso, el mismo vía intravenoso en fomento, ¿no? En gasa empapada, pero por la extensión. Realmente va mejor el gel porque se queda más tiempo en el sitio, es más fácil de controlar. Pero claro, muchas veces que te la tienes que genial, muchas veces digo, es un reto profesional, muchas veces no sabes cómo abordarlo. Te está inventando cosas a ver cómo puedes aplicarlo lo mejor posible, que eso muchas veces es lo que nos pasa. ¿Cada cuánto tiempo se puede aplicar el sevoflurano? Una vez al día es suficiente, ¿vale? Toda la experiencia, tanto en el norte, eso, una vez al día ha funcionado muy bien. Yo la primera vez que lo utilicé fue por la noche y de hecho a mí me ganó porque esa paciente por la mañana me dijo en la primera noche que había dormido cómoda, siempre las curvas están incómodas, más que dolor, incomodidad. Y la verdad es que una vez al día es suficiente. Se puede aplicar dosis si es necesario, pero estas curas hay que minimizarlas, ¿no? Cuanto menos las toque mejor. Entonces, cura una vez al día y con eso suele ir bien, igual que metronidazol. Vale. Alicia escribía también, entiendo que es una aportación, no una pregunta, para prurito urémico aloperidol. Sí, puede usar también, sí. Pues ya hablamos, ya estamos hablando de heridas, ¿no? De locales, ¿no? Ya por eso insistía antes que no un purito sistémico, hay más abordajes terapéuticos, para ir más. Me quiero limitar solamente a nivel local, ¿no? Por eso he dicho, puedes tener picos, pues tenga la bilirrubina alta, urémico, y hay múltiples estrategias, ¿no? Para controlarlo sin tener que hacer heridas. Efectivamente, todo lo que haga picos nos vale. Pero la idea es, si es un picor muy local, no llegar a más cosillas. Precisamente los neurépticos también nos valen para el picor, ¿vale? Pero es siempre como último recurso. Uno. Otra pregunta, ¿es posible que se hagan fórmulas magistrales con lidocaína y ácido fusídico? El fusidine precipita, porque no, no. Precisamente como es un gel, el gel incluso ha cambiado la fórmula y no puede estar en frío porque cristaliza. Entonces, por temas de densidades, sería una formulación fusino. De hecho, cuando tú lo utilizas para si quieres utilizarlo, utilízalo de forma sinérgica. Pon el gel en metronidazol, pues la gasa Nitul y una gasa adicional como puesto secundario con ácido fusídico. Pero en esta úlcera, un poco sentido tiene utilizar fosfina, la verdad. Mm. ¿Sabes que se conecta cada vez más gente de América Latina con nosotros? Y te dice Adriana, en Colombia no contamos con metronidazol en gel. Ujú. ¿Podría hacerse con ampolla de metronidazol la fórmula magistral con la lidocaína? Sí, sí, se puede utilizar de forma, de hecho ya he comentado que incluso en Jerez también nos pasó, que tuve una charla hablando de úlceras, pues el hospital de Jerez no les preparaba su farmacia la lidocaína con metronidazol. Lo tuve que poner en contacto con la farmacia en tu hospital para que se pasara la fórmula. Incluso dentro de Andalucía tenemos problemas, pero sí, muy determinado puede utilizar la ibuprofen, la misma ampollita 2% y la forma tópica intravenosa de metronidazol. Además, es muy efectivo. Está demostrado que es lo más efectivo para el dolor. Muchas veces, en 2 o 3 días, esa herida notaréis que, vamos, desaparece incluso ese olor tumoral muchas veces. No ya por infección, un olor que es muy típico de la úlcera, ¿no? Y desaparece con suma facilidad. Sí, efectivamente, se puede utilizar las cosas. Somos especialistas, utilizar el cambio de vía, para estas cosas. Daniel te dice si les podrías facilitar los artículos con los que justificaste el uso del sebo en farmacia. Sí, mira, aquí tenéis pantalla mi correo. Si me pegáis a tu correo, yo os mando toda la documentación que me digáis. Tenéis contacto ahí, todo lo que necesitáis, de experiencia nuestra, pues, encantado de ayudar a lo que necesitéis. ¿Vale? La que toca correo y yo os mando todo lo que me pidáis. Me tenéis a vuestra disposición.
Muchas gracias, Paco. Mm. También te preguntan, ¿algún efecto adverso secundario del sevoflurano? No, lo he comentado puntualmente, algún picor, a mí no me ha pasado, yo lo que he visto descrito en otros artículos, pero no, todo lo contrario. Incluso me comentaba un anestesista que le sobraba como para un año en Canadá lo utilizaba, le sobraba, entonces, no, esto es la absorción sistémica muy poca, e inhalado, eso es, que usted no, evidentemente no ponerse a olerlo, ¿no? Que la base, pero vamos, no hay problema ninguno. Es demostrado con ya hay una amplia experiencia clínica en su uso, ¿eh? Cristina, que la tienes ahí cerquita en Málaga, te dice, en sangrado he utilizado irrigación de tranexámico y en ocasiones adrenalina diluida en suero con buen resultado. Sí, El sí. inconveniente de la adrenalina es la taquicardia y no conocía el sevoflurano, gracias. No. No. A ver, aquí hay algo que entiendo que estáis hablando entre vosotros, ¿no? Se refería a la ampolla de adrenalina diluida y otra persona dice anchafibrin, como no es Sí, lo mismo, pregunta. sí, sí. Yo voy a meter el chifibrín, el ácido transámico es primera línea. Si esa no es suficiente vía tópica, hay que tirar de la guía. Efectivamente, como dice Cristina, cierta taquicardia puede producir, pero te está sangrando. Vamos a ir por partes, vamos a controlar el sangrado y el resto lo vemos. No obstante, vía tópica la absorción es mínima. Incluso en sangrados vesicales, hay descritos estudios, y de hecho nosotros lo hemos hecho, en un sangrado vesical de estos refractarios, que no hay manera, con lavado que no se va, en la misma lavado de 4 litros, meter la ampolla de harina, hacer el lavado ligerito y controlar ese sangrado. Incluso hay descritos en sangrados vesicales. Y la absorción sistémica es nula, sí, cierta taquicardia, pero quizás no más por la pérdida de sangre. Muchas veces la primera pérdida de sangre es taquicardia. No es un aumento significativo, un 10%, así, no. Hay estudios por dentro sobre eso, así, no es tanta la absorción. También te preguntan, ¿se puede usar nitrato de plata argenpal en sangrado de capilares arteriales? Eh, En capilares de no está muy descrito. El problema de la argempa es que pica, ¿vale? Si vamos a utilizar una herida normal, pica. Entonces, está quitando una cosa con otra. Hemos utilizado tiras del Pongostan, ¿no? O opósito hemostático de la Sobible. Y todo el plata, el problema que tiene es que como esto tú lo aplicas, ya no el color, sino que le va por cómpicos después. Si habéis utilizado una vez o si había sido la prueba, después pica y es molesto. Entonces, realmente, pues usa el capilar todavía, pero arterial no. Altero no va a funcionar. Yo estoy leyendo porque hay muchas Sí, preguntas en sí. el chat, pero si alguien quiere plantear algo de viva voz, puede abrirse el micro, ¿eh? E intervenir. A ver, te pregunta también sobre los apósitos de ibuprofeno, no he entendido su aplicación. Los apósitos de carbono activo, su uso es doloroso. ¿Lo utilizáis más que el metronidazol? ¿No utilizáis la morfina a nivel local? No, mira. Hay estudios por ahí, tanto el apósito y el ibuprofeno, los menciono porque existen, ¿no? Nosotros no lo utilizamos. Si es una herramienta terapéutica que está ahí, se utiliza en otras comunidades, precisamente lo he mencionado porque está ahí. Los apósitos de morfina, bueno, hay un poco de todo. Ya estamos a nivel que opinión de expertos. Yo, la morfina tópica. La morfina va a los receptores MU, a poco los capas, y por tema de receptores vía tópica no da resultado. Funciona mejor un anestésico tópico, ¿vale? Yo menciono esos parches porque existen. Hay sitios donde están, que lo utilizan, y sí, y les vale también, ¿no? Pero yo, mi experiencia principal no es con ellos. Tengo que mencionarlo siempre porque sé que existen, aunque está ahí, pero hay cosas que funcionan mejor. ¿No? Muy bien. También te dicen sobre el parche de canela que has recomendado para heridas con olor. Ujú. Mm, Sí, pero en Andalucía es difícil de encontrar. Hay comunidades en Castilla-La Mancha, hay en farmacias, son pachecillos de canela, se ponen sobre la herida, al igual que eso, y su función un poco es servir de absorción del olor, ¿vale? Va como un apósito final antes de poner y absorbe el olor. Es curioso, nos mata curiosidad, no es que tengamos mucho arsenal, tenemos otras cosas, aquí más los apósitos de carbón son los que tenemos más un poco, y también en segunda línea, pero que sepáis que existen y que hay sitios donde se utilizan, ¿vale? Y es una opción que tenemos más. Aunque yo siempre lo que mejor me ha funcionado es metronidazol. Quitando de raíz muchas veces, porque tú pones un apósito secundario,
funciona un poco, a veces no. Cuando la lesión es muy pequeñita, funciona. Estas lesiones tan grandes, si no atajas de raíz el olor, por mucho que queramos, no va a funcionar. Funciona mejor el metronidazol, que es lo que mejor funcionado. Está demostrado su utilidad y llevamos años utilizándolo y con muy buenos resultados. Pues precisamente sobre el metronidazol hay la última pregunta. Una persona que te dice, no he entendido bien, ¿preparáis mezcla de metronidazol con lidocaína mezclando ampolla de lidocaína con metronidazol endovenoso? Nos los prepara farmacia como fórmula magistral. Se puede prescribir como fórmula magistral, ¿vale? Si generalmente antiguamente receta, haga sesión o arte, gel de metronidazol 2% con lidocaína 2%. Pues nos lo prepara farmacia como fórmula magistral, una formulación magistral, que ninguna farmacia debe de tener problema en prepararlo, ¿vale? No, no hay problema, no es que lo hagamos nosotros, ¿no? Se podría, pero vamos, gracias a Dios no la sirve. Pues hasta aquí las preguntas que hay en el chat. Ujú. ¿Alguien quiere comentar algo, abrirse micro? Emilio. Ah, ha Hola, sí, desaparecido. sí. Perdona, es que no conecto la cámara, es que no puedo ponerla ahora mismo. No pasa nada. Hola, hola a todos y a todas. Va. Mira, antes se ha hecho una pregunta que pasa que como me han estado interrumpiendo, no sé si hablaba de la desescalada de si había alguna escala o algún esto para la desescalada se hablaba o la limitación, adecuación del esfuerzo terapéutico en lesiones paliativas. Ujú. Esto lo aplicaríais porque no había, o sea, más allá del criterio clínico, ¿lo aplicaríais a lesiones relacionadas con la dependencia que ya existieran, por ejemplo, en una desescalada de fármaco o algo? ¿Cómo la aplicaríais vosotros? No sé si me Bueno, entiendo. sí, Si me sí, sí. entendéis. Sí, de hecho, bueno, yo a nivel local, en situaciones de últimos días, situaciones de un fin de vida previsible, ya sea un paciente pluripatológico ahí, priorizamos el confort, no desescalamos, porque por ejemplo, las curas las espaciamos, buscamos el confort, no hace falta muchas veces curar todos los días, buscar apósitos locales que no te cambian todos los días, cada 2 o 3 días. Desescalamos de forma intuitiva, ¿no? Aparte de tratamiento médico sistémico y demás, pero a nivel local la desescalada de herida no se puede hacer como tal, pues la tienes que cuidar. Cambia un paradigma, no vamos a curar, sino vamos a cuidar. Claro, ese cuidado lo vamos viendo casi día a día. Hay personas que prefieren curarla una vez al día, 2 veces al día, ya la gestión de qué problema tenga, cada persona hay que verlo una a una. Se tiende a esa escalada en el sentido de que, bueno, que no nos vamos a curar, vamos a cuidar. Entonces, claro, los cuidados de cada persona es distinto, eso sí. Perfecto. Yo es que, vamos, tengo un poco ese concepto de criterio clínico, no tanto como una objetivación ahí, pues eso, mediante alguna escala y tal, sino más bien en el, en ese sentido. Esa era un poco mi cuestión, pero bueno, por aclararlo, si vosotros tenéis alguna. No, no, vamos, vamos yendo un poquito a eso, buscando confort. Pero un paciente también es distinto un confort para un paciente que para otro, ¿no? Y los deseos siempre consensuamos, las curas con la familia, con todo, y son situaciones difíciles, ¿no? Entonces, todo ha sido consensuada con todo el equipo, con la familia, y buscando siempre el bienestar con confort del paciente centrado. Pues justo la Perfecto. persona Muchas que gracias. había planteado esa pregunta acaba de escribir Yaizka. Cuando hablaba de esas escalas o herramientas me refería a si se utilizaba algún recurso más objetivo de apoyo tipo escalas PPS y PPI, siempre individualizando cada caso, que quizás no me expliqué bien. Claro, sí, bueno, el PPI, PP Score, es verte muchas veces en situación un cuidado pronóstico. Yo cuando viene un paciente primero, antes de la entrevista, mide lo que tiene y hago un cribado pronóstico más o menos para tener cierta idea que cuánto tiempo va a tener, un poco, ¿no? Qué tiempo tenemos para atenderlo. Y efectivamente, eso es lo primero que hacemos. No solamente si tiene herido o no, sino todo paciente paliativo. Ese cribado pronóstico lo hacemos siempre. Pues no, tampoco sabemos, si hablamos de meses, incluso a veces podemos hablar de años, no oncológico, ¿vale? Entonces, una cosa que se hace siempre desde el principio, o sea, ese cribado pronóstico desde el principio. El Eh, PPI, el PPS y el PP-Score, los tres lo hacemos Me vuelven a preguntar sobre el metronidazol tópico, ¿cuánto tiempo se puede utilizar? de forma indefinida. Ten en cuenta, son heridas que no van a curar, son el fin es previsible en el tiempo,
y mientras vuela, que va a ser siempre. Además, de hecho, lo retira y empieza a oler. Entonces, la experiencia nuestra, tenemos la línea del tiempo es muy corta. No estamos hablando de años, estamos hablando de un periodo muy corto. Ya cuando aparece esta herida, esta que huele, esta úlcera, hablamos de semanas, meses como mucho, ¿no? A veces alguna más puede durar un poquito más, que eso después dura, pero es un final previsible, con lo cual más es el tiempo que necesita. ¿Vale? No, no es como otro antibiótico que hemos terminado el ciclo, no, se va utilizando de forma tópica cuando necesitemos, además ves que no hay, sobre todo cuando hay mucho anaerobio funciona muy bien. A veces, cuando hay pseudomonas, mucho cultivito, funciona bien el ácido acético 1%. Eso te las quita el olor radical, pero vamos, ya que cada uno en su punto, en su momento y cada cosa, pero en general el utilizador siempre lo utilizamos, siempre. No es un tema hasta el final del tiempo. Te preguntan también si podéis comentar algo sobre el sucralfato lidocaína. Sí. Sucralfato lo utilizamos más cuando hay una fuga, vamos a ver, una fisturilla o hay un drenaje biliar y hay una fuguita por ahí. Funciona muy bien el sucralfato tópico. O sea, cuando hay mayor acidez mejor se pega a la herida. Entonces lo utilizamos a veces como efecto barrera. Lo que pasa es que ya en los hospitales es difícil de encontrar. Pero sí, este cuadro lo hemos utilizado mucho, pero más buscando el efecto barrera, más que otra cosa. Sobre todo los drenajes biliares, que tengan fuga, la gastotomía con fuga, sí funciona bien, como barrera. Perdona, que me había ido a la web a buscar el enlace para poneros, que me estáis preguntando dónde va a estar el vídeo, ahora os lo pongo. Ujú, Y cuando, pues, hacemos una edición mínima, normalmente 4 o 5 días, pues la semana que viene, como a finales de la semana que viene, casi con seguridad. Ahora os voy a poner el enlace donde estará. Paco, más preguntas. Te pregunta Alicia, ¿la aplicación de sevoflurano se puede dejar sin cubrir? Bueno, la idea es que se quede y el sucrol se evapora, actúa en el lo que se evapora, entonces es mejor cubrirla para mantener el efecto, más que otra cosa, un depósito muy suave, muy ligerito, la idea es que se mantenga. Por eso intentamos idear un poco el gel de sevofurano o el sevofurano viscoso, ¿no? Espesando con un poquito de goma de guar, pero sí hay que cubrirlo que si no se evapora, es volátil y se evapora, entonces si queremos que no haga efecto hay que cubrirlo, la verdad. Sí. Perdona, a ver que vuelvo a buscar. Es para una úlcera, te preguntaba Alicia, para una úlcera en cáncer de vulva. Ujú. La vulva, pues va muy bien la lidocaína viscosa, por un lado por el dolor, ¿no? Y el olor, la gente mezcla con lidocaína, eso se controla. Y ya consigue eso falla, el sulfurano. Yo, de hecho, donde más lo hemos utilizado ha sido vulva. Todo porque más te describen como la masa, una incomodidad en no poder estar, ese olor muchas veces tan característico y sí, funciona muy bien. Pero siempre como último escalón. Siempre hay que un abordaje al lado, siempre, como siempre lo digo. Intentamos siempre, digo que hay viscosa, digo que irá con gel de metronidazol y si no falla, pues tenemos el sulfurano, efectivamente, que para eso está. En una escala analgésica, pero muy local para el herido. Quiero llamarla un poco así. Bueno, pues por segunda vez no hay preguntas en el chat. No sé si va a surgir alguna. Hay aplausos. Si alguien quiere abrir el micro para hacer una última intervención, alguna última pregunta, estamos justo en hora, ¿no? No obstante, si cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, mi correo lo responderé con mucho gusto a lo que necesitéis también siempre. Ya Pues que no creo sé. que has batido, Paco, nuestro récord de preguntas en una sesión. Ah, Cristina, tú que te conectas a casi todas, ¿qué te parece? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues ¿quieres tú decir algo para cerrar, Paco? No, simplemente eso, que realmente más que una cura es un arte muchas veces. Tengo imágenes mucho y vídeos mucho más impactantes que no los he puesto pues, para no herir un poco la sensibilidad porque hay cosas que realmente asustan, ¿no? De verdad. Y es un reto personal muchas veces, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo habré hecho bien? Las preguntas siempre no nos fallan. Y siempre eso, tener la pauta, tú enfocarte que lo vas a cuidar, que lo vas a hacer lo mejor posible, e intentar hacerlo lo mejor posible. No. Bueno, seguro que sí. No tenemos la mínima duda de que tú y todos los profesionales que
que trabajáis con estas personas, lo intentáis hacer lo mejor posible y con estas sesiones intentamos pues proporcionar más herramientas para que sea un poquito menos difícil, ¿no? Por lo menos, y compartir el conocimiento que tenéis y que vais acumulando con la experiencia. Pues nada, te siguen felicitando por el chat. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis tenido interés en la sesión, a quienes luego veáis el vídeo y también mostréis interés. Y Paco, infinitamente muchísimas gracias. Ha sido súper interesante y bueno, pues nada, hasta la próxima, ¿no? A mí La siempre me gusta próxima. emplazaros para otras, Claro que sí. tanto al alumnado como a los docentes. Así que nada, espero que nos veamos más. Muchas gracias.